Bueno, señores, continuamos aquí disfrutando de todo el contenido del Líder Sábado Extraordinario y en este momento voy a tener una conversación no solo interesante, sino muy importante en estos momentos. Nos acompaña el exdirector de la Cruz Roja Dominicana, quien por durante 20 años sirvió allí, arquitecto y un experto en esta materia. El arquitecto Gustavo Lara, bienvenido. Placer reencontrarme con usted. Un placer para mí también y gracias por la oportunidad de compartir contigo y con todo el público del país que tiene un toque de queda hoy. Sábado, definitivamente. Gustavo, yo necesito que iniciemos explicándole a la gente qué es el polvo del Sahara. Bueno, tú sabes que en el norte de África está el desierto más grande del mundo. Correcto. Ocupa un territorio tan grande o un poco más que los Estados Unidos, que todos los Estados Unidos, y las brisas, el movimiento, las tormentas que se dan, levantan un polvo que las brisas lo transportan a través del océano Atlántico, lo hacen recorrer más de 10.000 kilómetros de distancia, cubriendo una parte importante de la atmósfera y afectando o beneficiando todo lo que hay debajo en ese ecosistema. Nosotros ahora mismo en República Dominicana vemos ese ambiente esa grisáceo. nublazón, como decimos aquí. Es porque esa nube de polvo está en la atmósfera, tamizando la luz del sol, pero al mismo tiempo afectando las posibilidades nuestras, de toda la población, porque genera algunas afectaciones respiratorias. Correcto, de piel. Si no nos cuidamos. O sea, si nos exponemos indebidamente a ese polvo, en horas inoportunas y en actividades inoportunas, corremos el riesgo de afectar nuestra salud. Bueno, entonces ya sabemos que es un polvo que surge desde el desierto de Sahara por las tormentas que se dan allí en África y que llega hasta acá. Usted me menciona que hay actividades que nos hacen exponernos bastante, se refiere a salir a caminar, por ejemplo, yo que de vez en cuando decido sacar media hora del día, ¿en qué horario no debería de hacerlo? ¿Cuáles son las horas más vulnerables para el ciudadano, para que no debería de exponerse al polvo? Yo te diría que durante el periodo, los 2 o 3 días que generalmente afecta, en este caso hay, digamos, una cadena, se concatenan 2 bloques de polvo. El primer bloque estuvo desde el domingo hasta el martes, luego el segundo bloque inicia el miércoles y va a cubrirnos quizás todo el fin de semana, de alguna u otra manera. Entonces estamos teniendo una semana real de afectación. Es limitar las actividades al aire libre dentro de lo posible, sobre todo actividades donde no hay mucha vegetación. Si quieres caminar, yo sugiero caminar donde hay vegetación, donde los árboles van absorbiendo y entonces van mitigando un poco, correcto. Es preferible usar las mascarillas en algunos momentos si estás obligada a moverte, para limitar el número de partículas que se absorben mediante la respiración. Pero hay que prestar especial atención a personas que tengan problemas respiratorios. Hay personas que tienen mayor capacidad para resistir. Asmáticos o que tienen alérgicos. Entonces es preferible prestar atención. Lo ideal es entonces nosotros limitarnos a la exposición durante todo este periodo que aún está transcurriendo, ¿verdad? Porque seguimos viendo esa nube arropando. Pero más allá del asunto de nosotros, ¿cómo puedo yo, que tengo que salir a la calle, que no puedo dejar de trabajar, más allá de la mascarilla, que soy una persona que tengo problemas en la piel, cómo puedo cuidarme? O sea, tengo que andar totalmente cubierta porque el polvo de Sahara también, porque la gente dice, bueno, se ve, pero no lo siento, pero realmente cuando pasamos sobre una superficie vemos que va cayendo sobre nosotros partículas del polvo. Sí, es la exposición. Si tú vas a salir de tu casa donde estás protegida, con las ventanas cerradas, con menos exposición, te vas a exponer cuando te montas en tu vehículo. En tu vehículo vas con el aire acondicionado, recirculando el aire interior, no tomando aire desde afuera, porque si tomas desde afuera... Bajar las ventanillas. Es para evitar que el aire contaminado entre y luego entras al lugar a donde vas. Es un tema de proteger la salud. Si tú tienes alguna afección alérgica o respiratoria, hay que limitar las exposiciones. Igual que
lo estamos haciendo con la epidemia del cólera, del COVID. Del COVID, correcto. Es una situación de que sabemos que hay un riesgo, entonces hay un distanciamiento físico, usamos las mascarillas cuando estamos obligados a tener proximidad y el tema de normas de higiene que llevamos. Yo creo que es una buena práctica, se nota mucho ahora en este momento porque la condición de cuarentena y de aislamiento en el que estamos, producto del COVID, nos hace percibir mucho más esas condiciones. Eso quería mencionarles, realmente esta es, yo creo, la segunda ocasión donde prestamos atención al tema del polvo del Sahara, pero más allá es la primera vez que lo vemos tan notorio, o sea, es totalmente visible ante los ojos nuestros. ¿A qué se debe que en otras ocasiones tal vez uno no veía el cielo tan nublado como en esta ocasión? ¿Hay una mayor concentración Hay del mayor polvo? concentración, se habla de 800 partes por millón, se habla de que en lugar antes eran 300, que es más del doble. Wow. Pero yo creo que es un tema recurrente. Realmente cuando hay la afectación del polvo de Sahara, lo vemos de esa manera. Hay una afectación y cada año hay un periodo para estas épocas del año donde hay unas semanas o unos días donde nos vemos afectados. Es bueno aclararle a nuestros televidentes este dato. El polvo de Sahara llega todos los años a territorio dominicano. ¿Es específicamente en una época del año o puede llegar en cualquier momento? Es un periodo del año, es el periodo más seco, especialmente en el periodo de verano, cuando se levantan fácilmente por los vientos cálidos del desierto, se levantan y esos vientos cálidos movilizan por encima de todo el océano Atlántico ese polvo que no es que viene a Dominicana, pasa por Dominicana. Pasa. Porque si tú quieres mandarle un recuerdo como le mandabas con las palomas mensajeras a algún amigo en México, Hay que soltarlo. puedes soltarlo Ay, aquí Dios y va a mío. llegar a México y va a llegar a Haití o a Jamaica. Correcto, porque como dijimos, viene desde allá, desde el desierto del Sahara, por todo el océano Atlántico y así como va transcurriendo por otros países antes de llegar al nuestro, continúa. Le pregunto algo, una vez nosotros veamos despejados ya el asunto en el cielo, que el cielo lo veamos más despejado, ¿siguen las consecuencias? ¿Quedan partículas en el aire? No, porque recuérdate que el aire, cualquier partícula de polvo no vive permanentemente en el aire, cae. Importante. O te lo lleva la brisa o cae. Cuando no hay brisa, sencillamente el polvo cae en algún lugar. Que déjame decirte, esa es la parte positiva que tiene. El polvo no que todo es malo. En la naturaleza cíclica y todo tiene una razón de ser. La riqueza mineral del mar, el agua marina es tan valiosa, es tan, digamos, tan importante, porque contiene todos los minerales habidos y por haber que requerimos para la vida marina. Y los minerales que están en ese polvo en el desierto de Sahara van a enriquecer los océanos. Los océanos, ese océano Atlántico y los mares, el mar Caribe, y ese es un componente importante. Lo mismo en algunos lugares, en raciones adecuadas, ese es un componente importante que contribuye a la calidad del suelo, donde cae en cantidades limitadas, porque si tú tiras 1 metro, 2 metros del polvo del desierto de Sahara, acabas con la vida en ese momento. Es interesante poder ver algo positivo dentro de todo lo que nosotros, porque normalmente lo que escuchamos es el tema de las consecuencias de salud, de que el cielo está nublado, de que las cosas son diferentes, pero hay otro factor que yo personalmente he podido sentir y es las altas temperaturas. ¿Por qué tanto calor mientras estamos viviendo este proceso del polvo del Sahara? Mira, el efecto que nos genera el polvo de Sahara es el efecto invernadero, que tú tienes un invernadero, ese polvo tamiza los rayos de sol, o sea, es como un paraguas que te... Como una cortina, un mosquitero. Eso, que la tela que usamos en los invernaderos es el sarán, esa tela negra que es el sarán. Pero resulta que una vez el calor pasa, hay unos rayos solares que no salen, mantienen el calor en el espacio del invernadero, que eso es muy útil, fíjate, en la producción controlada en los invernaderos porque conserva el calor que necesitan las plantas para vivir. En el caso del polvo de Sahara nos crea un gran invernadero
digamos, en el espacio de la isla, y eso obviamente va a tener sus efectos positivos y negativos. El negativo es el tema de calentamiento global, porque ese es un efecto que genera altas temperaturas, pero hay zonas donde es positivo para la vida, o sea, para la reproducción de las plantas, en lugares muy fríos. Eso contribuye a la reproducción rápida de las plantas. Bueno, y del tema entonces del polvo del Sahara, que no sé si también tendrá, porque como tenemos altas temperaturas, recientemente el pasado 23 de julio nuestro hermano país México sufrió 2 terremotos, 4.4, 5.3, si mal no estoy mencionando las latitudes. Y quiero preguntarle, ¿tiene algo que ver todo esto que se origina en África, que tiene altas temperaturas, con que México esté sufriendo estos tipos de temblores, y cómo nosotros como país, como ciudadanos, pudiéramos aprender algo de lo que está viviendo México en este momento? Mira, el movimiento telúrico que se da en México es mucho mayor de ahí, es 7.5. ¿7? 7.5. Es un terremoto más fuerte que el que sucedió en Haití en el 2010. Sí. La gran lección para nosotros es, primero, que las fallas que tenemos en el Caribe, México es una de las puntas donde ocurren terremotos, porque corresponde a donde se une la placa tectónica del Caribe con la placa tectónica de Norteamérica. Eso es una zona que genera terremotos independientemente de lo que tú ves en el desierto de Sahara. Igual que en México, nosotros en el Caribe y otras islas del Caribe estamos expuestos a que en cualquier momento tenemos afectaciones de terremotos. México debe servirnos de lección a nosotros, porque con un terremoto de 7.5, que hayan afectaciones menores, pérdidas menores de vida, afectaciones menores en edificaciones, cuando en nuestra isla el terremoto de Haití, que es el más reciente de mayor magnitud, con un terremoto menor que ese, que era 7.1, se perdieron más de 300,000 vidas. Correcto. En México 10 vidas, que son importantes, pero solo 10. Y se sacudieron edificios, tú ves videos de edificios moviéndose en varios estados de México, no tan solo en el sur, en Oaxaca, donde pasó el terremoto principal. Lo que debemos pensar nosotros es que si hemos aprendido las lecciones como pasó en México. En México, luego del terremoto del 1985, donde fallecieron unas 12,000 personas y casi destruyó a la Ciudad de México, han habido una serie de lecciones aprendidas y de implementaciones en normas, en respeto a normativas de construcción, entrenamiento de los mecanismos de respuestas, e inclusive un sistema de alerta que funcionó adecuadamente en la mayoría de los lugares, donde con casi 65 segundos antes de que llegara la ola del terremoto, ya estaban los ciudadanos la ciudad está alertada y Correcto. habían podido evacuar la ciudad. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros en nuestro país, que sabemos que estamos en una situación de riesgo sísmico similar, para prepararnos, para reducir los riesgos como en México? Cada vez que vemos algo pasar como eso en otro país, debemos revisarnos nosotros, porque la situación que tenemos es que a veces hablamos, los tomadores de decisiones hablamos, decimos, pero al otro día olvidamos. Correcto. Olvidamos nuestra vulnerabilidad, y es necesario que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se active de manera adecuada. Y hago la observación porque Dios no lo quiera, y toco madera, nosotros pudo haber sido aquí. ¿Tú te imaginas cuál hubiese sido la situación del país frente al COVID y con un terremoto que, claro, de esa magnitud? Imposible guardar el distanciamiento físico, imposible contar con los mecanismos para hacer la higienización, porque no nos hemos preparado adecuadamente. Y yo debo decir que es una vergüenza para el país que ante la principal emergencia que ha vivido el país
en toda su historia moderna, que es esta epidemia del COVID, el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta nunca ha sido convocado. O sea, el presidente de la República no ha convocado el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. No entiende la importancia de ese organismo para actuar en la prevención y en la preparación. Casi todos quieren correr en la respuesta. Pero igual, los alcaldes del país, todos los alcaldes del país son los presidentes de la instancia base del sistema, que son los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta. Limitados alcaldes han entendido su rol y han convocado esos mecanismos para sumar todos los recursos y capacidades que hay en su territorio para acompañar a su gente, sobre todo el que vive en mayores condiciones de vulnerabilidad, y de esa manera contribuir a reducir los riesgos. Esta es una gran oportunidad que tiene el pueblo dominicano para revisarse. Para revisarse. Ver, cuando tú ves la barba del vecino arder, ¿qué tú haces? Voy chequeando la mía, Pone corriendo. la tuya en remojo de una vez. Entonces yo creo que para todos nosotros es una gran oportunidad. Primero, desearle suerte a todos los hermanos del pueblo de México para que puedan superar, porque hay gentes afectadas, hay viviendas y poblaciones afectadas. No es una calamidad gravísima, pero ellos la pueden manejar, pero desear lo mejor para ellos, pero nosotros ver las experiencias y aprender de esas experiencias. Definitivamente, como acabamos de aprender, señores, allá en casita, de que usted debe evitar exponerse en lo que pasa, el polvo de Sahara, las actividades en el aire libre. También recuerde, podemos usar protector solar, ¿verdad que sí? No nos ayuda en cierto modo. El tema no... Pero no los lentes, la gorra, un abrigo. Lo que hace el protector solar... Gustavo, un abrigo para que no me caiga en la piel, que a mí me da una requiñita y una cosa. Con cualquier vestido de lana manga larga, como tú tienes ahora, te proteges, porque si te pones algo muy caluroso, entonces el calor asfixia. Bueno, señores, evitar salir de casa, seguir en casa. Y el filtro solar te lo está haciendo el polvo de Sahara. O sea, tú te pones el filtro solar para evitar que los rayos... El rayo UV me daña. Ya eso lo está haciendo el polvo de Sahara. Me voy a ahorrar un chin de filtro en estos días, entonces. Muchísimas gracias al arquitecto Gustavo Lara, que como siempre nos acompaña aquí en Extraordinario. Usted, gracias por continuar ahí. Siga disfrutando de todo el contenido aquí en El Líder. Sábado Extraordinario.